buenas. Bueno, yo les vamos a intentar explicar un poco en esta ponencia un poco lo que sería la estrategia de implantación de BIM en una empresa y qué implica realmente esto. Se están hablando ya de cosas, sobre todo el hecho de que estamos digitalizando nuestra manera de trabajar. Y es más, yo creo que ahora estamos viviendo en una época apasionante que nosotros como técnicos, como ingenieros, como agentes del sector de la construcción, la tenemos que ver como una oportunidad. Sobre todo una oportunidad porque delante de nuestra sociedad vamos a dignificar un poco nuestra profesión, porque ahora la imagen que se percibe de nuestro sector, que es un sector ineficiente, las obras se entregan mal, cuestan más dinero, es decir, la imagen que se ha visto en esa estadística, ¿no? La depreciación, la poca ineficiencia, pues yo creo que estamos en una época ahora de cambio y el cambio pasa por la digitalización de este sector y lo tenemos que ver como un cambio natural. Evidentemente, lo que pasó hace 20 años, que estábamos dibujando con Rotrings, con los 01, 02, y cambiamos al ordenador, el cambio que hubo fue que empezamos a utilizar el ordenador, pero no hubo un cambio real de forma de trabajar, sino que bueno, empezamos a utilizar las máquinas, sí, evidentemente con mucha más práctica, pero no implicaba un cambio sustancial importante de la forma en que vamos intercambiando información, sino que era un cambio bueno, evolutivo. Ahora nos encontramos que en el tema de BIM tenemos mucha tecnología, mucha potencia, muchas herramientas y la forma de trabajar debe ser un poco diferente. Es más, que antes no se hablaba hace 20 años de implantación de CAD. La gente iba, hacía un curso, aprendía, en vez de utilizar el Rotring, aprendía a hacer el ordenador y tal cual, le damos al print y ya teníamos lo mismo. No hablaban de implantación. Ahora sí que es necesario hablar de implantación. ¿Por qué? Porque esto supone un cambio importante si queremos ser más eficientes. Además, como vemos, las administraciones lo van a pedir, eso será obligatorio, nos guste o no, por imperativo legal o también por supervivencia competitiva delante de todos los agentes del sector. No nos queda otra si queremos sobrevivir. Entonces, esta es la forma que tenemos ahora de empezar a hacer este cambio y a intentar implantar el BIM en una empresa. Utilizar el BIM, ¿qué significa? Si es que le queremos sacar provecho a la herramienta. O sea, nosotros no podemos trabajar de la misma forma que trabajábamos antes. Más que nada porque ahora, porque nos obligarán, o ya los han dicho, que tendremos que conducir un coche de carreras. Y este coche de carreras no lo podemos conducir de la misma forma que conducíamos un coche de calle. Y claro, para hacerlo, necesariamente, tenemos que poner orden, tenemos que poner una estrategia, tenemos que tener las cosas claras y tenemos que trabajar como un equipo, como los de carreras, para sacarle el máximo rendimiento a este coche. Y lo que llamamos una implantación BIM es que este equipo aprenda a utilizar las herramientas y sacarle la máxima potencia. Además, también yo creo que lo tenemos que comprender, una cosa lógica. A nosotros cuando nos vamos a un dentista, a un mecánico, queremos que este especialista, ¿no?, nos atienda siempre con las últimas herramientas, con la última novedad. Normal, pues evidentemente los promotores públicos o privados, ya sea de infraestructuras o de edificación, querrán lo mismo y lo quieren y lo empezarán a exigir. O sea, no nos queda otra que tener que implantar el BIM y hacerlo de la mejor forma posible. ¿Dónde está el cambio o lo que tenemos que empezar a hablar? Antes el compañero Jorge ya lo ha comentado. Si queremos implantar BIM, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cosas. ¿Qué cosas? ¿No? ¿Qué pretendemos hacer con el BIM? O sea, ¿cuál es mi objetivo del BIM? Si mi objetivo es porque me lo piden, oye, pues mejor que no hagamos nada, ¿eh? La verdad, porque vamos a perder dinero y lo vamos a hacer mal. Y no vamos a ser más eficientes, que es lo que se supone que pretendemos hacer con el BIM. Pues bueno, podemos hacer este ejercicio de preguntarnos qué objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos podemos tener? En primer lugar, quizás ahora en la época en que vivimos, ¿no? Sobre todo en las infraestructuras, ¿cuáles pueden ser nuestros objetivos? Primero, hacer un proyecto donde queremos minimizar el impacto ambiental, el tema de la sostenibilidad. Sobre todo también el objetivo de que queremos ser más eficientes y, evidentemente, mejorar la calidad y la coordinación documental y de definición del proyecto. Como también podemos pretender el objetivo de acortar plazos en una obra, porque estamos en una obra ferroviaria, tenemos una banda de mantenimiento de 12 de la noche
a 4 de la noche y en 4 horas hay que producir lo que no está escrito, porque luego tenemos que levantar la vía y que pasen los trenes. Es decir, nos tenemos que poner encima de la mesa qué pretendemos hacer con el BIM. Esto probablemente ya las administraciones, como ya nos ha explicado Jorge, ya nos lo van a decir qué se pretende con el BIM. Pero en casos donde no lo diga, habrá que dialogar entre los diferentes agentes para marcarnos estos objetivos de BIM. Y una vez estos objetivos están claros, tenemos los usos del BIM. O no deja de ser de responder a la pregunta de cómo gracias al BIM puedo cumplir estos objetivos. Es decir, desarrollos particulares de BIM que nos permiten cumplir con estos objetivos, que no solo serán uno, es decir, a lo mejor para cumplir un objetivo necesitamos tener desarrollado varias cosas del BIM. ¿Qué son los usos del BIM como tal? Por ejemplo, un uso del BIM ahora es desarrollar e integrar el GIS, la información geográfica que tenemos. Es decir, y además tenemos que pensarlo desde la siguiente forma: las administraciones llevan mucho tiempo gastándose mucho dinero con una información que vale mucho. Esa información no se puede olvidar, es más, se tiene que aprovechar. Es nuestra obligación para ser eficientes y tener en cuenta esta información que tanto dinero ha costado y que la tenemos que tener encima de la mesa para tomar las decisiones desde el minuto cero donde estamos haciendo un proyecto. ¿Qué otro uso podemos tener? Evidentemente, modelar el trazado. ¿Qué otro uso? Modelar y calcular las estructuras. ¿Qué otro uso? Hacer la vinculación entre estos modelos con un presupuesto. ¿Qué otro uso? Otro uso puede ser hacer la planificación virtual, en lo que llamamos BIM 4D, o los costes que antes llamamos BIM 5D. ¿Qué otro uso podemos tener? Utilizar los datos del modelo para luego ejecutar el mantenimiento. Estos son los usos y, utilizándolos, vamos a cumplir con los objetivos. Y claro, para desarrollar los usos, para saber qué vamos a hacer en cada uso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre estamos hablando. Esto es un proceso dibujado aquí, materializado, que es quizás lo más importante. Por eso cuando oímos hablar de BIM, y cada vez lo oímos más, hablamos de proceso. Para decirlo de alguna forma, esto es lo que nos distingue ahora, es lo que no tenemos en la industria de la construcción y sí tienen en otras industrias. Es decir, vamos a comparar, por ejemplo, la industria automovilística o la industria alimentaria. ¿Qué es lo que tienen en esa industria? Tienen diseñado un proceso. ¿Donde qué? Donde entra un producto, donde se le hace una tarea, se transforma, sale un subproducto, salen cosas. Es decir, en la construcción pues no lo tenemos ideado, no lo tenemos interiorizado y por eso decimos que nos tenemos que industrializar. Pero en la esencia es hacer este proceso, y evidentemente ahora lo vamos a hacer con BIM y con herramientas digitales. Pero esto es la clave de todo, diseñarlo bien. Claro, para diseñar bien el proceso, como todo, uno tiene que saber y uno tiene que estar formado en poder diseñar y hacer un esbozo inicial de este proceso. Para hacerlo, esta persona tiene que tener unos conocimientos, digamos que importantes. ¿En qué conocimientos? En conocer la esencia un poco de las herramientas. Es decir, para cada uso de BIM, para cada proceso, también hay que comentarlo que hay un sinfín de herramientas, hay un ecosistema de herramientas. Estas herramientas tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. No hay una herramienta perfecta y no hay una sola herramienta. Es decir, aquí tenemos que olvidarnos de que cierta herramienta de cierta casa comercial es BIM. Olvidaros, al contrario. O sea, la herramienta es casi lo último. Es un mal necesario. Y cada proyecto, sobre todo de infraestructuras, que estamos hablando de proyectos que tienen millones de euros, tiene una solución óptima en BIM. Y habrá una persona que dentro de su conocimiento, conociendo los pros y contras de cada herramienta y conociendo sobre todo cómo entre ellas se pueden intercambiar información, va a diseñar esto. Y esto al final, ¿a qué nos lleva? Que al final vamos a sistematizar las tareas. Vamos a designar quién hace qué, cómo lo hace, qué información tiene que salir, cómo tiene que salir esta información. Esta información, ¿dónde se tiene que guardar? ¿Cómo se tiene que intercambiar? Es decir, aquí no se tiene que improvisar nada, porque si no, no somos eficientes. Es decir, a la mitad de la cadena de producción de la SEAT no improvisan, porque pierden un montón de dinero. Y en la construcción es lo que hacemos siempre, improvisar, improvisar, improvisar. Por eso no somos ineficientes. Somos tan ineficientes. Y gracias a hacer estos procesos es como implantamos el BIM.
Claro, y luego, por ejemplo, en este proceso, viéndolo un poco aquí, nos focalizamos. Aquí entra la información de salida, una tarea, nos sale información de, en este caso, de GIS. Luego vamos haciendo más tareas, recogemos la información, otro agente con otro software decide, valida, continúa su quehacer y al final pues pasa información de GIS a otra herramienta. Y así es como visualizamos este proceso que se va haciendo. Y ahora, claro, ¿qué pasa? Yo antes puedo hacer, he empezado a hacer procesos y es como la carta de los Reyes Magos. Lo mejor es esto es fantástico, este proceso es perfecto, pero oye, al final vamos a implantar en empresas, en organizaciones vivas, en agentes y nos tenemos que hacer unas preguntas. ¿Qué procedimientos actuales tenemos? Y sobre todo, las personas y qué competencias tienen. Es decir, lo que no podemos obviar y hay que ponerlo en la balanza es que si estamos en una empresa y hay, por ejemplo, 5 personas que saben manejar muy bien una herramienta de trazado y que además funciona de forma BIM e intercambia información, lo que no podemos decir es, oye, no, ahora vamos a aprender otra. No, por favor. Es que si tienes esta gente formada, pues habrá que readaptarlo a esta forma de trabajar y hacer las ponderaciones oportunas. Y además también tenemos que pensar en la infraestructura. Cuando una empresa intenta implantar el BIM, lo primero que tiene que ver es cómo tienen los ordenadores. Porque con ordenadores de 2, 4 de RAM no nos vamos a mover muy bien, ¿eh? Nos hará falta un poco más de potencia. Pero bueno, digamos que esto es lo menos malo, es más de dinero, no es un tema de personas. Y al final, pues habrá que, para cada uso del BIM que hemos explicado, habrá que rediseñar estos procesos y adaptarlos a la idiosincrasia propia de la empresa. Pero esto es un poco nos dará la clave. Y luego, al final, después, vamos a hacer este plan de implantación. Y el plan de implantación, al final, ¿qué nos derivará? En hacer unos estándares, es decir, como somos un equipo de un coche de carreras, ¿no? Como hemos visto antes en el monitor, todos ahí, los estándares, ¿qué es? Es el libro de instrucciones de cómo se tiene que trabajar en BIM en esa empresa. Cómo la gente va a intercambiar la información, dónde la va a guardar, quién hace qué, cómo, cuándo, para no improvisar. Es la materialización de estos procesos. Y luego el tema de los planes de ejecución BIM. De la otra forma, como queremos ser eficientes, los programas tienen preconfiguraciones. Pues habrá que configurar plantillas en estos softwares para poder trabajar en ellos, para que seamos más automáticos, para que tengan embebidos dentro de sí nuestra forma de trabajar, nuestra forma de representar, nuestra forma de exportar. Tenemos que automatizarlo todo. Y luego sí, finalmente, imaginad, ya llevo un poquito de rato hablando, luego ya hablo de la formación específica para cada persona. O sea, primero tiene que haber que esté bien formado, que diseñe todo este proceso, que entienda todo, y luego sí, a cada agente, lo que no sepa, se tendrá que aprender. Tendrá que especializarse uno en modelar muy bien una plataforma, otro en intercambiar bien información, es decir, habrá que formarse en trazado, en modelar estructuras, en coordinarlas, en luego transmitir esto a una herramienta de planificación, etc. Y por último, sobre todo, que creo que es el cambio más importante, es que la última parte de una implantación, después de haber formado a la gente, es hacer el proyecto piloto. Tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Si una empresa decide implantar el BIM y no tiene fecha de proyecto piloto, mejor que se espere, porque lo que habremos aprendido se nos va a olvidar. Nos tenemos que poner en práctica y hacerlo. Y además, otra cosa, yo creo que aquí que somos del mundo de la ingeniería civil, yo quiero dar un ánimo. Si comparamos la gente que trabaja en ingeniería civil, comparando con la gente que viene del mundo de la arquitectura, los ingenieros civiles no partimos de cero, porque las herramientas de trazado son las que son y han sido siempre. Es decir, que dentro del mundo de la ingeniería civil, lo que tendremos que aprender ahora los ingenieros civiles es a que ahora, después de hacer un trazado, tendremos que chutar la pelota, tenemos que pasarla a otro compañero de una forma concreta e intercambiar esta información, estos datos que hay. Los arquitectos, en cambio, han tenido que partir desde cero, porque ahora todo lo han tenido que hacer en su plataforma. Nosotros no. Tenemos un largo recorrido hecho ya y creo que lo debemos aprovechar ahora. Y aparte, el tema no estará en formarnos, en conocer bien en un software, porque al final lo vamos a aprender, pero sobre todo tendremos que aprender a trabajar en equipo, a colaborar, a compartir la información, y es que si pretendemos hacer proyectos bien hechos y que no tomemos decisiones en obra, las decisiones se deben de tomar en el modelo virtual. Y tomar decisiones en el modelo virtual, ¿qué implica?
implica que entre los agentes se tienen que comunicar muy bien, implica que se tenga que colaborar, que no seamos cada persona un búnker donde no sale la información, sino que mesas redondas con nuevas plataformas de comunicación, no con mail. ¿Para qué? Para que entre todos en este modelo virtual podamos decidir la mejor de las soluciones posibles. O sea, que yo os animo a que ahora, en esta época apasionante de cambio, aprendáis, hagáis una evolución y no nos queda otra, y hacerlo de la mejor forma posible.